Steve Jobs, el hombre que fundó lo que hoy conocemos como Apple. Sí, la empresa dueña de los dispositivos inteligentes más estúpidamente caros del universo. Y por esto que acabé de decir, muy posiblemente me van a putear en los comentarios, pero no me importa, porque con solo contarte que Steve Jobs era negativamente conocido por maltratar a una de sus hijas, también por su enfermizo perfeccionismo, prepotencia y exigencia que tenía con sus empleados en la empresa. En pocas palabras, lo definía por ser el mismísimo monstruo en persona. Y otros sucesos más oscuros son los diversos casos que hay de explotación infantil y muertes detrás de Apple, la manzana mordida. Y esto es algo que nadie te lo cuenta. Apple es la empresa de tecnología más valiosa del mundo, costando actualmente más de 3 billones de dólares, estando por arriba de empresas titánicas como Google y Microsoft. La manufacturación de Apple se centra en la fabricación de dispositivos como son los iPhone, las Mac y la iPad. Y específicamente los iPhone y la iPad son dispositivos que tienen el sistema operativo iOS, siendo la competencia directa de los dispositivos con el sistema operativo Android. Y esto es un tema que me da risa porque cuando tú dices iPhone es mejor que Android, todos los usuarios de Android van a insultarte con palabras que ni tú sabías que existían. Y cuando dices Android es mejor que iPhone, todos los usuarios de Apple van a insultarte a más no poder, sabiendo que al final son personas peleando por empresas multimillonarias que ni saben que ellos existen. Yo personalmente creo que la palabra competencia no está bien utilizada, porque creo que al final son productos para públicos diferentes. Déjame explicarte. Los celulares con Android son para personas que sí tienen cerebro, mientras que los iPhone son para personas que carecen de ello. Mentira, esta es una simple broma. Dejen de llorar, solo es un chiste. Lo que quiero decir es que a los productos de Apple socialmente se le ha dado cierto estatus, cosa que se ve en los diversos casos que hay de discriminación y rechazo a personas que sencillamente no tienen un celular iPhone. Entenderás de lo que estoy hablando. Año 2007 y Steve Jobs encima del escenario se prepara para presentar al público el primer iPhone, diciendo con sus propias palabras: Today Apple is going to reinvent the phone. Siendo este el celular que marcó un antes y un después en toda la industria de la telefonía móvil. Y en esta presentación me pareció muy curioso el hecho de ver cuando Steve Jobs desliza su dedo en la pantalla y de escuchar Slide it across. Right? You want to see that again? Cómo el público se asombra ante algo nuevo en aquella época. Pero todo lo bueno casi siempre tiene su lado oscuro, y esta no es la excepción. Desde hace varios años existen varios informes donde hablan que un grupo de grandes empresas, entre ellas Apple, están explotando a niños menores de 13 años para fabricar sus equipos y trabajar en minas para extraer cobalto, recurso que es utilizado para fabricar las baterías de estos equipos. Esto te lo explicaré en 2 sesiones: fabricación de los equipos y trabajo en minas. En la fabricación de los equipos todo se remonta en las fábricas asiáticas. Y con todo respeto lo digo, ¿saben qué es lo que ven las grandes empresas cuando escuchan fábricas asiáticas? Pues ven pobreza y niños. Y cuando se unen estos dos tópicos, el resultado que queda es mano de obra barata, donde estas empresas ven la oportunidad de ahorrar muchos gastos que supondría garantizar el buen sueldo y la seguridad de los trabajadores de estas fábricas. La verdad es que empresas como Apple no explotan directamente a estos trabajadores, sino que empresas más pequeñas pero proveedoras de Apple es las que hacen estas cosas. Colocamos a Foxconn. Foxconn es la empresa de fabricación taiwanesa socia de Apple más antigua, creando lazos a partir del año 2006, donde empezó fabricando iPods, que eran reproductores de música, e iPhones. Y con esto surgieron cosas que marcharon para siempre la reputación de Foxconn. Foxconn tiene innumerables controversias que van desde malos tratos hasta suicidios de sus propios empleados. Y esto es lo que más me emputa. Vivimos en una sociedad donde la vida del ser humano vale menos que un par de billetes. Vean que numerosas fuentes han mencionado las largas horas de trabajo que hay en esta empresa, registrándose casos habidos de 60 horas semanales sin parar, causando muertes y de plano suicidios por las condiciones precarias que existía y tal vez siga existiendo ahí. El caso más famoso es de un hombre llamado Shenlong, de 23 años de edad, que murió por estas mismas causas, y se debe de sentir feo el usar un producto fabricado por esta empresa sabiendo estos aterradores antecedentes. Pero ¿cómo llegó Apple a contratar a Foxconn? El mismo Steve Jobs fue que se encargó de contratar a esta empresa. Él necesitaba una empresa que fabricara sus equipos en masa, y una de las mejores opciones que vio fue a Foxconn. Para ponerte contexto, Foxconn, además de fabricar
productos de Apple, se encarga de fabricar casi todos los productos pertenecientes de todas estas otras empresas. Viendo esto te das una idea del impacto que tiene las fábricas de Foxconn en nuestro mundo. Apple desde sus inicios nos ha vendido una imagen de ser una compañía amigable y transparente en la que se puede confiar. Y el hecho de Apple trabajar estrechamente con Foxconn es bastante decepcionante y contradictorio. Pero ¿qué se puede hacer de una compañía que vende rueditas a $800? Literalmente eso vale mi casa. Sí, ya lo sé, fue un mal chiste. Me imagino a la persona que se le ocurrió esta idea diciendo: chicos, se me ocurrió una idea multimillonaria. ¿Por qué no vendemos rueditas para las Mac Pro? ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Hagámoslo! Y terminó siendo una total basura. $800, ¿qué mierda es eso? Ok, suficiente. Pasemos a hablar de trabajos en minas. Existe otra gran polémica por el hecho de otras empresas proveedoras de Apple explotar a niños africanos para extraer cobalto para fabricar las baterías de los iPhones. El cobalto extraído por niños se compra y se vende sin que empresas como Apple se pregunten cómo, dónde y en qué condiciones se extrae. Y es que no investigar la cadena de suministros es una vergüenza empresarial, siendo la causa exacta por la cual se critica a Apple, porque se convierte automáticamente en cómplice de esta explotación infantil. Con solo contarte que en Estados Unidos más de 124 millones de personas usan iPhone, ocupando aproximadamente el 56% de todo el mercado, estando Android entre solo un 44%. En este mapa puedes ver el dominio que tiene el sistema operativo iOS frente a Android en Norteamérica. Apple es líder en estos territorios. Miren esto, en Estados Unidos no tener un iPhone es causa de bullying. Y si lo ponemos en perspectiva, en Latinoamérica es un poco diferente, porque acá te hacen bullying por tener iPhone. Hay una burbuja entre los jóvenes estadounidenses que te hacen creer que tener un iPhone te hace más exclusivo y mejor que las otras personas. Y como sabrás, los adolescentes son crueles y ya hay casos donde directamente discriminan a sus compañeros de clase por usar Android. Pero hey, parece que no les bastó con hacer tiroteos en los colegios. El caso más común de bullying se hace llamar The Green Bubble Shame, que se traduce a la vergüenza de la burbuja verde. Así es, chicos, si en algún momento te cuestionaste tu madurez, quiero que sepas que en Estados Unidos se discriminan por el color del chat, así como escuchas. En Estados Unidos mayormente se comunican por iMessage, aplicación de mensajería propia de Apple. Recuerda que la gran mayoría de personas usan iPhone y Apple tiene su propia aplicación de mensajería, por lo tanto ellos no usan tanto WhatsApp como nosotros los latinos, que la mayoría usamos Android, sino que usan iMessage. Cuando se envía un mensaje entre el dispositivo iPhone por esta aplicación, el color de la burbujita de los mensajes es azul, y para mandar un mensaje desde un Android a un iPhone, dado que Android no tiene iMessage, se debe mandar mediante la aplicación de mensajería predeterminada desde Android, que normalmente envía mensajes SMS. Al Android mandar el mensaje al dispositivo iPhone le llegará a su iMessage, pero en color verde. Y por esto siempre que parezca desatado de discriminación, porque así saben que no tiene iPhone. Y sé que es una estupidez, pero esto es real. Y aunque se escucha feo, yo pienso que la gran culpable de esto es la misma empresa Apple, porque con este detalle de los colores de los chats incentiva el clasismo y por ende la discriminación. O tal vez no, la culpa es de los usuarios de Apple que buscan cualquier excusa para sentirse mejor que los otros y sacar su repudio, qué sé yo. El objetivo que tenía Apple era tomar dominio de todo el mercado, y ya lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Colocando una brecha entre su competencia, para darle el efecto de ser inferior y así ganar más clientes para que se pasen al lado privilegiado. ¿Y qué mejor forma de hacer esto que poner precios estúpidamente altos? Pero de esto hablaremos más adelante. Apple fue demandado por monopolio en Estados Unidos, y es algo que ya era muy predecible. Monopolio es cuando solo hay existencia de una única empresa que es dueña de un bien que no tiene sustitutos cercanos, o sea que acapara todo el mercado. Y es lo que presuntamente pasa. Al ser el iPhone el dispositivo líder en Estados Unidos y siendo el que todos usan, la persona promedio podría sentirse casi obligada socialmente a comprar un dispositivo de esta marca porque es la que todos usan. Porque, por ejemplo, para poderte comunicar con alguien por chat, es más cómodo usar el iMessage del iPhone que estar mandando mensajes SMS con las limitaciones que tiene.
Y sé que hay otras alternativas como WhatsApp, Telegram, que son aplicaciones multiplataformas, pero sencillamente es muy difícil y desgastante convencer a alguien que descargue otra aplicación y que haga el proceso para crear la cuenta cuando ellos tienen ya su aplicación de mensajería sin necesidad de hacer otros pasos. Además que es usada por gran parte de la población estadounidense. Entonces Apple parece que sí, es monopolista en Estados Unidos. Debemos entender que la competencia es lo que hace que la tecnología progrese más rápido. Esto debido a la necesidad de sacar algo mejor que la competencia para ahora sí llevarte al mayor público posible. Y si Apple continúa siendo monopolista, es obvio que en cada lanzamiento no se molestará en hacer ninguna innovación. ¿Qué? ¿Tú me estás grabando, maldito mamagüevo? Por el simple hecho de que ya tienen al mayor público de mercado y saben que le seguirán comprando cada modelo que saquen sin importar nada. Echémosle un vistazo al iPhone 15. La innovación que más resaltó fue que integraron el puerto tipo C. Los usuarios de Apple decían: wow, tipo C, si Apple tuviera pene se la chuparía. Y ve tú a recordarles que desde el 2015 otras marcas de telefonía vinieron integrando el USB tipo C a sus celulares. Pero no les digamos nada para que sigan pensando que es una gran innovación. Ya hablando serio, la verdad es que Apple no tomó la decisión de colocarle el puerto tipo C al iPhone 15, sino que literalmente fue obligado por la Unión Europea. La Unión Europea en el 2022 llegó a un acuerdo para hacer que el USB tipo C sea un estándar de carga común. Esto lo hicieron con el objetivo de reducir la fragmentación del uso de cables y cargadores. Y en parte creo que esto también se hizo para evitar que Apple siga fabricando esos cargadores que solo funcionan para teléfono iPhone. Y con esto empiezo. Apple maneja sus sistemas operativos lo más restringido posible, causando que su sistema solo funcione sin ningún problema si se empareja con otros dispositivos de esa misma compañía, haciendo que conectar un iPhone con un Android o una Mac con un Windows no sea tan fácil si se hacen con un iPhone y iPhone o una Mac con otra Mac. Las aplicaciones y servicios de Apple tienen una compatibilidad casi nula con los dispositivos Android. Si quieres enviar algún archivo por Bluetooth de iPhone a Android, te dará dolores de cabeza. Y creo que la filosofía de Apple es básicamente: si no tienes dinero para comprar todos mis servicios, cagaste. Si tú no tienes un ecosistema completo de Apple, no le vas a sacar todo el jugo y te verás muy pero muy limitado en hacer ciertas tareas. Y es que verdaderamente Apple te limita a solo usar sus productos para sacar la mayor ganancia posible. Tienen un sistema cerrado donde solo permite la compatibilidad de sus propios productos, cosa que también argumenta su maldito monopolio. Es un hecho que todos sabemos que los productos de Apple son caros a comparación de su competencia, que por un precio menor te ofrece mucha más innovación. Habiendo casos donde una persona vendió uno de sus riñones por un puto iPhone 4, se puede dimensionar las locuras que hacen muchos solo por un teléfono de Apple, lo que abre paso a entender que la mayoría de los usuarios compran productos de Apple solo por su estatus y no tanto por los beneficios que trae. A ver, no quiero que este video se entienda como Vime le tira hate a Apple, porque no lo estoy haciendo, solo te estoy diciendo lo que nadie te dirá. Los productos de Apple sí son buenos, de hecho tienen el sistema operativo mejor optimizado que cualquier otro, solo que el precio no justifica lo que ofrece, y Apple se aprovecha del estatus que tiene su nombre para sacar modelos cada año con precios ridículos y con una mínima innovación. Los fundadores de Apple realmente son dos personas, Steve Jobs y Steve Wozniak, pero aquí quien está en el ojo del huracán es Jobs. Steve Jobs es mundialmente conocido por ser la cabeza de Apple, por ser el inventor del iPhone, pero esto es una mentira. Jobs no inventó nada, fue solamente un visionario y un rey del marketing. Él se aprovechó de las habilidades tecnológicas de su amigo Steve Wozniak, ya que él antes de juntarse con Jobs trabajaba en HP. Steve Wozniak era un verdadero genio para armar circuitos y convertirlos en una computadora, mientras que Jobs era el que colocaba pequeños detalles como colores y formas. Básicamente Jobs solo se encargaba de lo visual y conceptual, pero esto es lo de menos. Lo peor era la relación que Steve Jobs tenía con su hija. Durante muchos años Steve Jobs le negó la paternidad a una de sus hijas llamada Lisa, y según cuenta ella, Jobs casi siempre era distante y frío con ella.
y cuando se volvió millonario solo se limitó a darle unos cuantos cientos de dólares como manutención. Steve Jobs era un hombre brillante por sus ideas, pero parece que como padre no fue igual. Y sé que ponerse a cuestionarse todo esto es un poco hipócrita, porque aún sabiendo todo esto vamos a seguir consumiendo y olvidar todo lo que pasa detrás de la imagen que nos vende las empresas. Pero el simple hecho de cuestionarnos es un gran logro. Comparte el video para llegar a más personas y si te encantó dale me gusta y comenta. Hasta el próximo video, que ya lo estoy haciendo. Bueno, chao.